buenas tardes. Mi nombre es Santiago Ramos. Les presento, tengo el honor de presentar al panel local, integrado por dos prestigiosos juristas bahienses, el doctor Darío Graciabile y el doctor Diego Duprat. Este panel tiene una duración de 1 hora. Vamos a escuchar dos interesantes conferencias que van a durar media hora cada una. En primer lugar, les presento al doctor Graciabile. Darío es juez civil y comercial de Bahía Blanca, profesor adjunto de Derecho Concursal en la Universidad Nacional del Sur, profesor de posgrado de especialización en sindicatura concursal en la Universidad Nacional del Sur, profesor de posgrado de la maestría en Derecho también en la UNS, profesor de posgrado de la especialización de Derecho Empresario de la UNS. ¿Sí? Darío va a hablar del sistema normativo concursal y su seguridad jurídica. Cada conferencia va a durar media hora. 5 minutos antes les doy aviso para que ustedes vayan cerrando. Gracias. Gracias, Santiago. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí haber armado este panel local junto con Diego en este congreso para que podamos disertar profesores locales. El tema que yo les traigo acá, el que les presentó Santiago, es para dar una visión general del sistema normativo concursal desde una óptica especial, desde la óptica de la magistratura, desde el ámbito del Poder Judicial. Por supuesto que el tema no queda circunscripto en lo concursal, se trata de cuestiones que en definitiva son aplicables a todo nuestro ordenamiento en general. No caben dudas que los paradigmas de decisión judicial están cambiando, se busca un importante activismo judicial por diversas razones, vamos a ver algunas acá, no todas, pero lo que está claro es que todo esto afecta a lo que hemos dado en llamar el derecho judicial. Hay dos cuestiones. Por un lado, y a partir de las nuevas reglas creadas por el Código Civil y Comercial, la relación entre un código y los microsistemas normativos satelitales, donde tenemos al derecho concursal o la ley concursal, es propinarles a ellos definición de grandes paradigmas para mantener dentro de un mismo sistema todo el ordenamiento jurídico. El código y la ley concursal forman parte del mismo sistema jurídico. Esos paradigmas se deben definir a través de principios que estructuran todo ese organismo, todo ese ordenamiento. Y en el futuro, poderle brindar principios que reformulen el sentido de las normas de estos microsistemas. Eso es más que claro. Frente a tal esquema, se pretende una decisión judicial razonable, fundada en aplicación de lo que han llamado diálogo de fuentes. Esto es artículo 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial, principalmente el artículo 2, y los principios constitucionales y de derechos humanos supralegales de los tratados internacionales. Cuestión está claro que no es exclusiva de nuestro medio, entendido como el derecho patrimonial privado, ¿no? Sino que atañe a la propia filosofía del derecho, estructurándose un nuevo modelo de decisión judicial. Veamos entonces cómo se desarrolla esta cuestión en la práctica, o sea, cuál es la relación de este nuevo modelo de decisión judicial y el paradigma de la seguridad jurídica, que es lo que yo quiero entrelazar hoy. Brevemente, la seguridad jurídica en todo Estado de Derecho se constituye en un paradigma estructural de todo su ordenamiento jurídico en general. Y por supuesto también en lo especial, en lo que nos interesa en el derecho concursal. No podemos excluir la seguridad jurídica en nuestro derecho concursal. Frente a la norma forma de tomar decisiones y lamentada seguridad jurídica, propiciamos un nuevo modelo de esta decisión judicial que necesariamente mantenga la coherencia del sistema jurídico y evite convertir las tomas de decisión en lo que yo he llamado libertinaje judicial. Es decir, que con la sola premisa de fundar razonablemente una decisión se destruye la construcción jurídica que surge a partir de la aplicación de las distintas fuentes del sistema jurídico. En otras palabras, un juez al decidir debe recurrir al diálogo de fuentes en forma equilibrada, sin dejar que el equilibrio se rompa, sin darle preeminencia a lo que subjetivamente le parece más acorde, pues ello termina siendo arbitrario, claramente. Y ese diálogo de fuentes debe hacerse entre la norma legal y la Constitución y los tratados internacionales. Pero ese diálogo de fuentes necesariamente no se debe hacer sopesando el Código Civil, las normas del Código Civil y Comercial con las normas de la ley concursal, porque como todos sabemos, la ley concursal como microsistema en lo normativo tiene el mismo Código Civil y Comercial, le da preeminencia normativa. Sin la única abanico o paraguas que le otorga a los microsistemas
jurídicos satelitales es otorgarles principios o paradigmas de interpretación. Esto, por supuesto, lleva a una labor judicial mucho más ardua que la que hace un sistema decisorio rígido, ¿no? El sistema que estamos nosotros acostumbrados, el normativismo. Porque al juez ya no le bastará argumentar en razón de la interpretación de la ley, sino que deberá argumentar y contraargumentar en el diálogo de fuentes, es decir, debe cuestionar la razón por la cual le da permanencia a una norma y refuta o desecha otra, o debe por qué desecha una norma en relación a la aplicación de un determinado principio. Si bien la interpretación sigue siendo inductiva, es decir, se construye la solución a medida del caso a resolver, siempre partiendo de la norma, pero claro, no puede ser desechada o dejada de lado la convencionalidad constitucional. No se deben resolver los casos deductivamente, solamente ponderando principios, sin hacernos cargo de las normas vigentes. Siempre los principios van a estar relacionados en el sistema normativo. Claramente esto nos lleva a necesitar un juez activo, eso no cabe ninguna duda. Por eso yo digo que se cambia la labor judicial. No es lo mismo aplicar principios constitucionales o supralegales frente a un vacío legal que hacerlo para borrar de un plumazo una regla concreta por el solo hecho de que no nos gusta. Ello llevaría al peligro de que la reglamentación de todo derecho o garantía constitucional, lo que claramente no son absolutos, no quedaría en manos del legislador, sino antojadizamente en manos de cada uno de los jueces que deban resolver cada uno de los conflictos cometidos a su jurisdicción. Y esto no tiene nada que ver con el control de constitucionalidad que tiene cada uno de los jueces, porque una cosa es el control de constitucionalidad de las normas y otra es hacer primar lisa y llanamente un principio abierto por sobre una norma rígida. Esto la verdad que es un peligroso libre albedrío judicial. En otras palabras, los principios deben aplicarse en la interpretación del derecho, visto desde el punto de vista, por supuesto, del ámbito judicial, y deben constituirse en integradores y creadores jurídicos desde el punto de vista legislativo. En los tratados internacionales, donde existen principios operativos, y muchos de esos lo son, lo mismo tienen concreta dimensión, o sea, no puede ser agigantada la dimensión que le da el tratado hasta un vale todo en pos de tal principio, porque dicho modo de pensar afecta a otros tantos principios de igual o mayor jerarquía. En la actualidad vemos que en la jurisprudencia prevalece la interpretación anticonstitucional de la ley. Sobre pretexto de la convencionalidad constitucional, se desecha la norma que no le gusta a cada uno. Es una forma peligrosa de tomar decisiones judiciales, ¿no? Yo lo que busco es evitar eso, que la decisión judicial, o que busquemos que la decisión judicial sea razonablemente fundada, debe ser las dos cosas, fundada y razonable, tanto en la asunción de la norma como en la ponderación de principios y valores. O sea, si aplicamos principios, si aplicamos valores, debemos también tener en cuenta la norma o por qué concretamente a esa norma la dejamos de lado. Es imposible ponderar principios con reglas, porque los principios son abiertos y las reglas son rígidas, y mucho menos paulatinamente convertir la inconvencionalidad en algo común, porque si normalizamos la inconstitucionalidad, habrá que barajar y dar de nuevo, o sea, esto legislativamente hablando, ¿no? De esta manera el sistema jurídico se va carcomiendo, lenta pero sostenidamente, y vamos a llegar a un momento que va a quedar totalmente destruido. Debemos lograr la coexistencia de un paradigma de decisión judicial y la seguridad jurídica. En eso es lo que tenemos que trabajar. Debemos reconocer como pilar del debido proceso y el derecho de defensa del juicio la seguridad jurídica. Ese reconocimiento debe ser previo al conflicto, porque es necesariamente que la seguridad jurídica sea una directiva fundamental en las relaciones jurídicas de una sociedad, si es que pretendemos que ella se desarrolle en un Estado de Derecho. Como decía Napoleón, cuando hizo los códigos, cuando mandó a hacer los códigos, hay tantas leyes dispersas que nadie puede estar seguro de no ser colgado. Bueno, si lo parafraseamos en nuestro momento judicial o jurídico, podemos decir que hay tantos principios difusos que nadie puede estar seguro de no verse perjudicado, porque la apertura de los principios siempre van a triunfar sobre las reglas rígidas. Así que no sabemos cómo puede ser nuestra suerte judicial en un pleito. Resulta peligroso esto, abrazar principios jurídicos solo para dejar de lado reglas concretas que no nos gustan. Por el contrario, yo creo que deben ser fundamentos de la norma,
tanto de origen y no de su destrucción. Por supuesto que eso es una labor legislativa. Desde el ámbito judicial ese principio debe fundamentar por qué se deja de lado la norma y no solamente la aplicación del principio sin hacernos cargo o argumentar en relación a las normas existentes. Debemos teorizar mucho sobre eso, pero claramente yo entiendo que la sociedad, el justiciable y la economía se debe manejar en un Estado de Derecho con seguridad jurídica. Para resolver este problema que presenta este cambio de paradigma, debemos pasar claramente del juez de caso al juez de equidad. Es necesario un importante cambio judicial, una importante modernización, un perfeccionamiento y una especialización judicial. Pero principalmente se necesita otro cambio, y es el verdadero respeto, reconocido legalmente por un lado, de los antecedentes jurisprudenciales, para que esta seguridad jurídica se amplíe en relación a nuestro sistema jurídico. La construcción del caso a resolver no puede hacerse en desmedro descarado de la seguridad jurídica. Necesariamente debemos buscar un punto medio. Si no, el ordenamiento jurídico como fuente y la decisión judicial como resultado, a la corta y a la larga van a fracasar. ¿Y esto en qué se transformará? En una anarquía jurídico-judicial. No estamos muy lejos de eso. Si vemos los antecedentes jurisprudenciales, no estamos muy lejos. Y repito, no nos olvidemos, el orden jurídico es pilar del Estado de Derecho. Las reglas jurídicas, la seguridad jurídica son fundamentales a permitir prever cuál será la solución de las distintas cuestiones que pueden suscitarse en las relaciones sociales. Lo contrario imposibilitaría un real y fructífero desarrollo económico. Entonces, en términos cinéfilos, como le gustaría a mi amigo Villoldo, la seguridad jurídica es la precuela del desarrollo económico anterior, y su eventual spin-off podría ser, en nuestro ámbito concursal, para hablar un poco de concursos, la insolvencia. Todo está íntimamente ligado. Traspolemos esto que estoy diciendo en el modelo de decisión judicial al juez concursal. Necesitamos un juez moderno, eso ya lo dije. Hay que tener una relación entre el activismo judicial y la seguridad jurídica. Y hay que ver qué hacemos con la discrecionalidad sin llegar a la arbitrariedad. La magistratura judicial debe ser activa para la creación de un verdadero derecho judicial en resguardo de la seguridad jurídica. El juez activo es aquel que verdaderamente ejerce la magistratura, el que honra su función, el que honra el proceso judicial. Debe ser prudente, muy prudente, porque la discrecionalidad con la que actuará no puede convertirse en arbitrariedad. Es decir, que la decisión judicial debe ser argumentada logrando el convencimiento social, lo que hace que la discrecionalidad no sea vista como arbitrariedad. Cuando estamos en el límite, en esa línea delgada que divide la discrecionalidad con la arbitrariedad, una es contracara de la otra. Es una cuestión de percepción subjetiva. Por ello, la decisión judicial debe lograr convencimiento social, y esa confianza social justifica la discrecionalidad. Frente a ello debemos decidir qué juez queremos para el futuro y qué juez concursal queremos para el futuro. Sabemos que nuestra historia jurídica se realizó siempre con jueces de caso. Ahora en el siglo XXI queremos pasar a tener jueces de equidad. Y el cambio de paradigma de la magistratura, que está en su correcta decisión, está buscando su lugar, está buscando su desarrollo, está buscando el renacimiento de un poder judicial. Pero esto claramente no puede ser llevado a cabo de un día para el otro, porque si no, pasa lo que está pasando ahora, esto que yo llamo libre albedrío judicial, con la excusa del diálogo de fuente, la primacía de tratados supralegales y los principios de derechos humanos que en ellos se impone, el juez libremente resuelve a piacere, es decir, toma la norma que quiere y la que quiere no, la que no quiere no, aplica el principio que quiere y el que no quiere no, pondera principios con norma, lo que claramente le va a permitir desechar fácilmente las reglas que no quiere aplicar. Así se ha creado una casuística jurisprudencial infinita y muy pero muy cuestionada. Pero el funcionamiento judicial no debe ser así. El diálogo de fuentes implica aplicar la ley conforme la Constitución y los tratados de derechos humanos, ni más ni menos que eso. Esta forma de actuar judicial lleva al reinado de la seguridad jurídica, que es mi preocupación. Destruye el Estado de Derecho y con ello todo lo que viene abajo, la institución, la sociedad, la economía, la educación y las mismas relaciones humanas. Es claro que este activismo judicial que pregonamos requiere un intervencionismo prudente del juez, por supuesto, en el caso concreto,
debe determinar, evitar los desvíos, porque si no la discrecionalidad resulta contraproducente y, como dije antes, se convierte en arbitrariedad. Lo vemos a menudo en los fallos de los máximos tribunales resolviendo recursos extraordinarios. Cuando desaprueban es arbitrario y cuando no es discrecional. Estamos yendo hacia la posibilidad de que toda regla caiga por inequitativa, porque toda regulación social, por mínima que sea, trae inequidades. Pero esas reglas caen porque sobrepesarlas con principios de derechos humanos no pasa el test de convencionalidad constitucional, eso lo sabemos. Para lograr un equilibrio debemos ir de a poco, sin saltarnos pasos, en una transición del clásico juez estático a un juez proactivo de equidad. Pasar del encorsetamiento legal al activismo judicial discrecional. Bueno, esto es un trabajo de todos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder y principalmente del Poder Judicial. Este activismo judicial debe estar dirigido a manejar la elasticidad de la norma, no el desecho de la norma. La previsión necesaria en los casos comunes y la astucia ineludible para aquellos que no lo son o son situaciones especiales. O sea, debemos volver a la argumentación, a la contraargumentación. El derecho judicial debe llegar convencionalmente o debe llevar al convencimiento social. Los jueces deben estar a la altura de las circunstancias en estos cambios que se vienen gestando y la verdad nos están pisando los talones, van más rápido que nosotros. Debemos actuar creando la solución para el caso concreto, teniendo expresa solución legal, o no, aplicando la discrecionalidad, buscando una respuesta razonable y realista de manera justificada. Es la única manera que se logra el respeto por la decisión judicial. Si el derecho judicial destruye el sistema jurídico y las reglas no son claras, no podrá existir desarrollo económico, porque no podrá acentuarse la mayor interacción social necesaria para que ello se produzca. Desde el ámbito judicial debemos desterrar aquella afirmación, y muy cierta de hace muchos años, de Carlos Santiago Niño, de que la Argentina es un país al margen de la ley. Los jueces debemos evitar que estas anomias sociales se naturalicen. Para evitarlo, debe existir seguridad jurídica, que es lo que permite el desarrollo económico, la inversión, la producción, el trabajo. Sin ella, todo se derrumba. La seguridad jurídica aporta claramente confianza a generar el bienestar social. Y de los jueces, su forma de resolver los conflictos sociales depende de la seguridad jurídica. La vigencia normativa como modelo de orientación de conducta y previsión en la interacción social. Eso es claro. Vamos a hablar un poco de derecho concursal, cómo esto que vengo diciendo se desarrolla en el microsistema concursal. En esta nueva forma de decisión judicial, que ya la tenemos encima, se considera el conflicto entre normas y el paso de la misma por el tamiz convencionalidad constitucional, no hay ninguna duda, y tenemos dos cuestiones. Por un lado, en los casos de normas, en las normas que deben estar a la finalidad, no a su finalidad. Son los efectos que la aplicación concreta de la norma persigue dentro de todo el ordenamiento judicial. Ya dijimos que el Código Civil y Comercial es la base conceptual de la ley concursal, crea los principios de su microsistema jurídico, pero no puede afectar las normas particulares y especiales que componen la ley concursal o el microsistema concursal. Pero sin embargo, esta pretensión que estaba en los fundamentos del Código Civil y Comercial se dejó de lado, porque hay muchas normas del Código Civil y Comercial que se entrometen en el sistema concursal. Eso por un lado. Por otro lado, y con respecto a la aplicación o ponderación de los principios supralegales en relación a las reglas que supuestamente los colisionan, claramente no puede interpretarse de la manera que lleva siempre a la destrucción de los derechos. O sea, siempre el derecho reconocido por una norma queda destruido por el derecho que parece con supremacía en algún principio supralegal. La optimización de eso debe ser relativa, debe ser equilibrada, siempre bajo el reconocimiento del derecho. No puede afectarse los derechos de la misma índole o del mismo nivel que otro. Esto es fundamental, por la cual el juez debe ser prudente en este control de convencionalidad constitucional. Veamos los casos. Vamos rápidamente, cómo interfiere el Código Civil y Comercial en el sistema normativo concursal. Hoy ya dije un poco de esto. Es el artículo 55 y la novación concursal, cuando en su segundo párrafo, que no hace aplicable esta novación concursal, especialmente al tercero hipotecante no deudor, antes de tener el Código Civil y Comercial,
habrían distintas posturas, pero bueno, el Código Civil y Comercial en el artículo 941 impone que las normas comunes de la novación civil y comercial se aplican supletoriamente a la novación legal. Es decir, se aplicarían a la novación concursal. Bueno, hay una intromención concreta del Código Civil a la ley concursal. Yo tengo postura de que esto es inaplicable porque no puede aplicarse supletoriamente una norma de un sistema que tiene como elemento esencial la voluntad y el ánimo novante a otro sistema totalmente distinto donde ese elemento esencial, como es el ánimo novante, no existe. Así que entiendo que esa aplicación supletoria no puede hacerse. La finalidad objetiva del 941, la verdad, no la sé. No sé cuál es. Si alguien la sabe, me la podría decir. Lo mismo pasa con el 353 y la caducidad de los plazos en el concurso preventivo. Hace inaplicable, pretende hacer inaplicable un efecto natural del concurso, que es producir la caducidad de los plazos pendientes. Bueno, en esta integración normativa, más allá de que el Código Civil y Comercial quiera decir que este efecto no se produce, lamentablemente, y lo vemos en la práctica, se produce, porque es un efecto natural del concurso. Lo mismo pasa con el 687 y la posibilidad de concursamiento del fideicomiso. Es claro el Código Civil y Comercial de que no puede ser declarado en quiebra, no puede tampoco estar en concurso preventivo porque importa una petición condicional de quiebra, y más allá de que se quiera hacer ver que hay una inconsistencia legislativa, en realidad claramente lo que la ley pretende o el Código Civil pretende es que no sea sometido a los efectos sustanciales de la declaración de quiebra. Y lo mismo pasa desde el ámbito constitucional, y el tema principal está dado por los privilegios y los antecedentes de la Corte y los supuestos que vienen avanzando de sujetos vulnerables. Primero, ninguna de las fuentes supralegales determina que en los supuestos donde se involucran sujetos vulnerables debe reconocerse un privilegio. Eso es lo primero. Esto es todo para pensar, yo no estoy dando ninguna fundamentación acabada sobre el tema. Una cosa es proteger la vida, proteger la salud, y otra cosa muy distinta es cuando esto pasa al plano patrimonial, o sea, ya no tenemos, en este caso, ya no vamos a la satisfacción de ese derecho concreto, vamos a su equivalente, que va a ser el derecho patrimonial, y acá va a chocar con otros derechos patrimoniales. Pero bueno, esto lo dejo para pensar. Otro supuesto, los vacíos legales, las cuestiones no previstas por el sistema normativo concursal. El caso más típico es la renegociación del acuerdo que se quiso imponer a partir de la pandemia. Yo creo que sin una ley específica tampoco puede existir esta posibilidad de renegociación del acuerdo, porque ¿qué pasa con la cosa juzgada del acuerdo homologado? ¿No importa? Claro que sí que importa. Hay que hacerse cargo de ella. ¿Qué hacemos con la cosa juzgada del acuerdo que ya está homologada? ¿Vamos a requerir una unanimidad para esta renegociación de acuerdo? ¿Unanimidad para los que participan del acuerdo? ¿Unanimidad para los que quedaron afuera y se deben incorporar? Parecería una cosa imposible. Eso es meramente teórico, decir que vamos a renegociar un acuerdo concursal y vamos a exigir unanimidad. Se puede negociar por afuera sin necesidad de hacer una renegociación del acuerdo homologado. Estos son todos problemas que esta nueva forma o este sistema normativo hace peligrar en nuestro régimen concursal. Solo les traigo un muestreo. Es 5 minutitos, Darío. Dale. Es ostensible la destrucción que se ha producido en nuestro sistema normativo concursal. No sabemos si lo que dice es lo que dice, si lo que dice es lo que queremos que diga, o lo que vamos a aplicar es lo que escuchamos o lo que dice la ley. El problema se centra en una dualidad en la forma de la toma de decisión, una aplicación de reglas normativas estabilizadas por medio de principios supralegales que otorgan una única solución correcta. Esa es la única forma. Y por otro lado, la que para mí debiera desecharse, que es aquella que busca apartarse de la regla legal, fundándose directamente en principios jurídicos solo para resolver fuera de aquella regla que no ha sido del agrado del intérprete, dando la posibilidad de una multiplicidad de decisiones donde no puede advertirse la correcta, si es que hay alguna que lo es.
No puede normalizarse esta manera de decidir, esta manera que afecta a la seguridad jurídica y que raya la arbitrariedad. En conclusión, porque me quedan 2 minutos, tal forma de interpretación ha hecho crecer superlativamente la anomia existente en nuestro país. Porque ya no se trata de anomia social, sino estamos en una anomia jurídica. Es decir, estamos en una etapa donde tanto en doctrina como en jurisprudencia se vuelve una constante desconsideración de la norma jurídica. Ya sea porque se busca cualquier directiva supralegar para dejarla de lado, o incluso una exacerbada interpretación de las reglas hermenéuticas que llevan a descartar sin miramiento la norma que son del desagrado del intérprete. Si el orden jurídico lo impone el Poder Judicial, el mismo llega tarde. El ordenamiento jurídico debe ser establecido previamente al litigio para una mejor conveniencia social. El déficit legislativo está promoviendo un problema muy grave, no solo en la resolución judicial, sino en el desarrollo social. Y me pregunto, los jueces, ¿no estaremos limitados a hacer solamente un análisis consecuencialista de los plazos? Claramente los jueces no debemos hacer solo un análisis moral del caso, sino un análisis jurídico que no afecte la moral. Esta es mi propuesta, sigamos trabajando en esto, hay mucho trecho para recorrer, son solo unas ideas, y señores y señoras jueces, seamos prudentes, seamos razonables, más que obsecuentes. De nosotros depende la seguridad jurídica y la seriedad del Poder Judicial, apliquemos el derecho, formemos un verdadero derecho judicial. Y finalmente reconstruyamos la seguridad jurídica, pilar fundamental de este Estado de Derecho en todos sus aspectos. En tiempo, muchas gracias a todos. Bueno, perfecto, Darío, sí, en tiempo, brillante tu exposición, buenísimo. Bueno, ahora voy a presentar al doctor Diego Duprat. Diego es doctor en Derecho en la UBA, es profesor titular de Derecho Societario en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, es profesor de posgrado en la maestría en Derecho Privado, también en la Universidad Nacional del Sur, es profesor de posgrado en la especialización en Derecho Empresario, también en la Universidad Nacional del Sur, y es profesor de posgrado en la Diplomatura de Daños, en la UNUS. Diego va a hablar de los deberes de los administradores societarios frente a la insolvencia. Bueno, bienvenido Diego, adelante con tu conferencia. Bueno, muchas gracias Santiago. Mi tema, por supuesto, va a ser más concreto que el de Darío. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades institucionales, a las autoridades del Congreso, a los miembros de distintos comités que hay en el Congreso, el Comité de Honor, el Ejecutivo, el Académico, a todas las personas que están atrás, porque esto también es un trabajo muy grande, aunque sea virtual, es un trabajo distinto, pero también tan grande como cuando los congresos son presenciales. Y sobre todo, bueno, agradecer mucho a Darío, que me ha invitado a este panel, al cual le agradezco muchísimo. Bueno, el tema que yo voy a desarrollar es un tema donde se van a conjugar el derecho societario con el derecho concursal. Como dijo Ariel Dazo, el momento en que los dos vecinos se juntan por sobre la verja, ¿no? ¿Cuál es el de los deberes de los administradores societarios de la sociedad, pero cuando esta sociedad se comienza a acercar a esa zona de insolvencia? Es un tema muy tratado, pero que aún no tiene una conclusión definitiva ni en el derecho local ni en el derecho comparado. Yo la hipótesis que propongo es que la aproximación de la sociedad a la zona de insolvencia no debe implicar un cambio del deber de lealtad que los administradores le deben a la sociedad y en forma indirecta a los accionistas, aunque sí advierto que hay un ensanchamiento del deber de diligencia, tanto en el contenido como en el alcance. No ya en hacia dónde va dirigido esos dos deberes, el deber de lealtad y el deber de diligencia, ni tampoco quiénes van a ser los beneficiarios, pero sí se advierte que por un lado el deber de lealtad es un derecho estrecho, un derecho estricto, un derecho que no admite demasiada interpretación, mientras que el deber de diligencia es un derecho que debe ajustarse, por supuesto, a las distintas vicisitudes que sufre la gestión societaria y sobre todo la sociedad para tratar de llevar a un buen término esa administración que le han confiado a los administradores.
Solo que creo que ambos deberes, tanto el deber de lealtad como el deber de diligencia o deber de cuidado, se deben mantener, aún entrando a zona de insolvencia, desde los administradores hacia la sociedad. Ese es el contrato que ha firmado la sociedad los administradores y ese es el deber de lealtad que deben cumplir. ¿Por qué? Si le permitimos que tenga un número ilimitado o un número diverso de lealtades al administrador, lo que haremos realmente es no hacerlo responsable de nada, porque va a tener que atender tantos intereses poco precisos que en algún momento le vamos a indicar a los administradores, que en definitiva no va a ser responsable de nada. Y estas normas son altamente ineficientes y además, lo que es peor, es que van a alterar el sistema de responsabilidad de la ley societaria. O sea, si no tenemos claro cuáles van a ser los deberes, especialmente el deber de lealtad de los administradores, mal vamos a poder aplicar una sanción cuando este deber se viole. Y esto se lo decía Santo Tomás, cuando decía que nadie puede serle leal a dos señores simultáneamente. Por eso yo entiendo, y esto lo voy a repetir a lo largo de la charla, que no deberían cambiar de destinatario estos dos deberes. Sí, por supuesto, que los administradores tienen el deber, dentro del deber de cuidado, de actuar con la diligencia adecuada, y esto lo vamos a repetir más adelante, y teniendo en cuenta, o contemplando, o protegiendo estos intereses que a la larga o a la corta, van a terminar perjudicando a la sociedad. Ustedes saben que uno de los grandes desafíos del derecho societario es lograr alinear los intereses de los administradores con los intereses de la sociedad y, de paso, o como consecuencia, del interés común de los socios en el marco causal del contrato social y sus eventuales reformas. Este es un gran desafío porque hay una tendencia natural a que cada persona, y en este caso los agentes y los principales, o sea, los administradores y la sociedad, tienden a maximizar sus propias preferencias, sus propias expectativas, su propio bienestar. Con lo cual, el proceso natural es que se vayan divergiendo estos dos intereses y hasta enfrentándose. Por eso este gran desafío que tiene el derecho societario es tratar de fijar incentivos, restricciones, o de alguna forma lograr esa alineación. Por supuesto, en sociedades cotizadas con un accionariado disperso, este problema de agencia que se da entre administradores y sociedad tiende a dificultarse porque es muy costoso efectuar ese control sobre los administradores. Bueno, por este motivo y debido a que es muy difícil también converger o redactar o acordar un plexo normativo preciso, completo, acabado, se le impone a los administradores dos deberes principales, dos estándares, dos cartabones de conducta, que son el deber de lealtad y el deber de cuidado. El deber de lealtad va a procurar evitar los conflictos de intereses, va a tratar que los intereses particulares del administrador no afecten las decisiones sociales, van a exigir que el administrador se coloque en el lugar del accionista en tanto socio, y por eso es un deber de lealtad. Este deber de lealtad va a diferir del deber de lealtad que se le exigen a los accionistas, donde funciona en un plano horizontal, en una vía de ida y vuelta. En este caso no, en este caso es casi vertical y va desde los administradores a los accionistas. Y por otro lado, el deber de cuidado le impone al administrador un obrar diligente y responsable, desalentando las decisiones impulsivas e injustificadas. En definitiva, lo que se trata, en el régimen societario lo que trata, es de desincentivar dos grandes problemas que tienen con los administradores, que es el del administrador desleal por un lado y el del administrador negligente o irresponsable por el otro. En definitiva, estos dos deberes van a garantizar una gestión honesta, una gestión diligente, una gestión eficiente, una gestión responsable. Pero, como ustedes saben, falta una pata en la gestión de los administradores, que es que en definitiva los hemos nombrado en ese cargo de administrador para que tomen riesgo, porque tomar riesgo es la forma que tienen los accionistas de ganar plata.
Y en definitiva, una de las causas por la cual los accionistas integran una sociedad y hacen aportes a esa sociedad es precisamente para tener una renta de su inversión. Esto no se logra con estos dos deberes principales de lealtad y diligencia. Esto se logra con otra norma, que es la Business Judgment Rule, que en nuestro derecho fue incorporada al proyecto de reforma de la ley societaria del 2019, que evita las acciones de responsabilidad por actos de gestión empresaria de los administradores, siempre y cuando se hayan logrado debidamente informados, de buena fe, sin un interés personal y con arreglo a un procedimiento adecuado de toma de decisiones. Pero el tema es así, que cuando la sociedad es solvente, digamos, los intereses de los accionistas y de los acreedores son coincidentes. Ambos grupos están interesados en maximizar el valor de la sociedad. Unos porque aumentarán sus ingresos, los accionistas, y otros porque se verán garantizado el pago de sus créditos. Hasta ahí, todo en orden, los intereses en línea y todos contentos. Pero claro, cuando esa sociedad comienza a acercarse a la llamada zona de insolvencia, a ese mar bravío donde no sabemos si lo podemos sortear o no, empieza a cambiar ese panorama. Los accionistas querrán, por un lado, que se tomen decisiones riesgosas, que asuman riesgos los administradores, para precisamente traer plata a la sociedad, pagar a los acreedores, pero también quedarse con un saldo ellos, mientras que los acreedores lo que querrán es imponer alguna conducta más conservadora a los administradores, precisamente para no perder o no poner en riesgo ese patrimonio que es garantía de sus créditos. Es aquí donde se verifica, y esto sí es cierto, que se verifica un cambio en los acreedores residuales de la sociedad. Ya el acreedor residual no es el accionista, sino que empieza a correr ese eje para pasar a ser el acreedor común, el acreedor de la sociedad, que va a ser el último beneficiario del activo que quede de esa sociedad. Lo cual no implica, como ya les dije, que esta situación de que sean acreedores residuales vaya a impactar ni en el deber de lealtad y un poco sí en el deber de diligencia, pero no al punto de hacerles cambiar de beneficiario. O sea, de que en lugar de que el administrador opere y gestione la sociedad para el interés social, que lo haga en interés de los acreedores. Pero también es cierto que esta situación, esta llegada, llegada hasta el abismo, digamos, de la insolvencia, genera también conductas oportunistas por parte de los administradores. Bueno, las más burdas son esconder activos, realizar pasivos, inventar deudas. Hay otras que pueden tener una justificación, que es mantener la empresa, porque puede haber incentivos en el sentido de mantener la empresa en funcionamiento aun cuando sea inviable, porque es la única posibilidad que se tiene de generar nuevos negocios que no podrían ser realizados si la empresa ya no existe más. Eso por un lado, y podría tener alguna justificación, habría que ver en qué momento, hasta cuándo se la hace seguir en terapia intensiva. Pero también es cierto que hay, esto opera, digamos, en todo el derecho, esto es un análisis conductual, o sea, las neurociencias, la psicología cognitiva, nos han mostrado que también a los administradores les afectan estos sesgos cognitivos, estos heurísticos. Sesgos cognitivos son estas fallas que van a afectar la toma de decisión, la emisión de juicios, los razonamientos, precisamente porque generalmente hay un error en la asimilación o en el análisis de la información. Y los heurísticos son atajos mentales que necesariamente tomamos nosotros y tomamos todos los días, donde tenemos que procesar mucha información o tomar una decisión compleja en poco tiempo. Nuestro cerebro toma un atajo y decide sin tener en cuenta todas las probabilidades que podrían afectarme en la toma de esa decisión. Y en este caso yo anoté algunos sesgos cognitivos que afectan precisamente a los administradores cuando entran a la zona de insolvencia. El exceso de confianza o sobreoptimismo, el sesgo de la ilusión de control, la autoestima inflada o exagerada, la negativa al cambio de las prácticas habituales, negativa a aceptar nueva evidencia, imposibilidad de ver el contexto en toda su complejidad, sesgo de la confirmación,
que se suele prestar mayor atención a la información que avala las decisiones que ya se tomaron, sesgo del presente, que se prefiere una recompensa inmediata a una recompensa futura pero mayor, y el sesgo del punto ciego es que creer que uno no está afectado por sesgo alguno, o que por lo menos no está afectado como están afectados los demás. Esto se ve en los procesos, aun cuando no haya situaciones fraudulentas, se puede advertir en estas demoras en entrar en un proceso concursal. También está lo que yo, en cuanto a estos incentivos, estos administradores oportunistas, primero que puede haber una vinculación más estrecha, puede haber una cierta unificación y acá sí una alineación de los intereses de los administradores con los de los accionistas, pero precisamente en fraude de los acreedores, donde tratan de distraer algún bien o de no ponerlo a nombre de la empresa precisamente para beneficiarse. Y esto que yo llamo la esperanza del batacazo, donde los administradores, algunas veces también vinculados con los accionistas, tienen fuertes incentivos para apostar a todo o nada. Perdido por perdido se tiran a la pileta. Me saco el efectivo de la empresa, vendo todos los activos y me voy a jugar al casino. Si gano, pago las deudas y me quedo con un saldo. Y si pierdo, a mí no me afecta, lo único que pasó es que habrá aumentado el pasivo o la imposibilidad de cobro del pasivo de los acreedores sociales. Este incentivo también se advierte. A medida que llegamos a la insolvencia, hay una tendencia a tomar mayor riesgo. Total, ya estamos jugados. En definitiva, esto es un ejemplo genial de esta situación, es la que da la nota a pie de página 55, la famosa nota a pie de página 55 del fallo Credit-Lyonnais de la Corte de Cancillería de Delaware, que sin nombrarlo está refiriéndose a un caso que es Central Ice Cream Company, que fue tratado en su momento en el 87 por la Corte de Apelación del Séptimo Circuito de Illinois, con asiento en Chicago, que estaban nada menos que los jueces Easterbrook y Posner. El caso era más o menos así, que va a ilustrar esto del batacazo y de la distinta mirada que tiene el administrador y el accionista respecto de los acreedores. Central Ice Cream Company debía a sus acreedores alrededor de 12 millones de dólares. Había cerrado sus instalaciones y el único activo que tenía era una demanda que había iniciado contra McDonald's, que la había ganado en primera instancia. La había ganado y habían condenado a McDonald's a pagar 52 millones de dólares. O sea, el pasivo era de 12, lo que había ganado en primera instancia, o habían obtenido una sentencia a favor por 52 millones de dólares. Mientras se ventilaba el recurso de apelación en la Cámara, McDonald's se acerca a la sociedad y ofrece pagar, creo que eran 15.500, supongamos 16 millones de dólares. Y por supuesto, los acreedores querían que se aceptara esa propuesta de acuerdo, porque cobraban todas sus acreencias y aún quedaban 4 millones para repartirse entre los administradores. Por supuesto, los accionistas saltaron porque no les convencía cobrar 4 en lugar de 40. O sea, parecía que lo correcto hubiese sido apostar a una sentencia de segunda instancia confirmatoria de la de primera instancia. De hecho, en el juicio se presentaron varios abogados y asesores diciendo que, según su leal saber y entender, había un 70% de posibilidades de que la Cámara confirmara la sentencia de primera instancia. Bueno, en definitiva, se acepta esta transacción, se pone fin al juicio, se aceptan los 16 millones, 12 van para los acreedores, creo que en definitiva hay algún millón que va para algún administrador en especial, y los accionistas terminan cobrando 1 millón. Pero lo que se deja constancia en este fallo es la distinta naturaleza del riesgo que están dispuestos a asumir los administradores / accionistas y los acreedores. Esta diferencia en esa actitud o esa toma de posición frente al riesgo es lo que termina de convencer al juez, bueno, de homologar este acuerdo
y dejándole esa poca plata a los administradores. Este es uno de los... Este caso fue famoso también, el Central Ice Cream Company, porque es donde el juez Easterbrook dice que hay que ganar la lotería para darse cuenta la cantidad de amigos entrañables y de toda la vida que tenemos. Porque en ese juicio, que al final, en la etapa, continuó en Cámara, pero continuó por problemas de honorarios, por sanciones a los abogados, porque se presentó un fideicomiso. Era realmente un tema increíble. Se presentaron accionistas que eran titulares del 372% del capital social. O sea, accionistas que no eran tales, pero bueno, a río revuelto también se presentaron. Bueno, en síntesis, para no irme en casos concretos, las situaciones de insolvencia tienen dos efectos principales para la sociedad. Primero, se produce un cambio en los acreedores residuales de los activos sociales, y segundo, se pueden generar conductas oportunistas por parte de los administradores. Esas jugadas que yo llamo jugadas de último momento. Bueno, frente a este panorama hay quienes dicen, no, momentito, acá va a empezar a primar el interés de los acreedores, entonces tiene que haber un cambio de eje de este deber de lealtad y deber de diligencia, de los deberes fiduciarios de los administradores, los cuales ya no debe dirigirse a proteger el interés social, sino el interés de los acreedores. Yo no comparto esta posición. Jesús Alfaro Águila Real es catedrático de Derecho Comercial de la Autónoma de Madrid, dice que es una afirmación de derecho vulgar. Tal vez es un poco fuerte, pero lo cierto es que siempre esos deberes fiduciarios que deben los administradores los deben al titular del patrimonio que están manejando, o sea, al principal, o sea, a la sociedad, e indirectamente a los socios. Porque en definitiva, los administradores siempre, aunque la empresa entre en zona de insolvencia, no digo ya que esté en una imposibilidad total o en un proceso concursal, siempre van a tener la libertad de manejar la sociedad en el beneficio de esta sociedad y de los accionistas. Salvo que exista algún contrato específico entre acreedores y sociedad, estos debt covenants, que le den facultades a los acreedores para intervenir de alguna manera en la gestión societaria o restringir las transferencias de activos vía una limitación a los dividendos o lo que sea. Pero bueno, en definitiva, lo que sostenemos es que el deber de lealtad debe quedar como está, y el deber de diligencia, si bien debe quedar como está, por lo menos en la dirección que tiene, tiende a ensancharse, o es conveniente que tienda a ensancharse. ¿Por qué? Porque es parte del deber de diligencia atender otros intereses que tenga la sociedad. Si bien la lealtad y si bien el deber de diligencia van enderezados a mejorar la gestión empresaria, esta gestión empresaria solo se va a lograr, llevarla a buen término, si yo atiendo los deberes. Es un poco la discusión que se dio con la responsabilidad social empresaria, donde yo creo que es necesaria, pero en la medida que va a favorecer el interés social. O sea, tengo que tener en cuenta el interés de los acreedores, tengo que tener en cuenta el interés de los trabajadores, el interés de la clientela, de los consumidores, el interés de los proveedores, el interés del Estado, el interés al medio ambiente. Todos intereses que de alguna manera pueden ser afectados por la actividad societaria, pero en la medida que ello implique una buena gestión del patrimonio que se me ha encomendado a mí como administrador. Yo no podría hacer liberalidades, yo no podría beneficiar otros intereses en desmedro de la sociedad. Esto tiene que estar claro. Pero este ensanche del deber de diligencia, esta amplitud y flexibilidad del deber de diligencia, de ninguna manera implica que debe mutar y debe estar dirigido a otras personas. Sobre este tema, Barreiro y Truffat dicen que el primer deber que tienen los administradores, respetando precisamente sus deberes fiduciarios para con la sociedad, es salir de la insolvencia, en la medida en que se pueda, planteando claramente la situación ante los accionistas. Y yo agrego, entrar en un proceso concursal lo antes posible cuando la primera opción sea inviable. O sea, cuando no existan perspectivas ciertas
de revertir esa situación. Y esto es precisamente también en lo que se dice en el vapuleado Credit Lyonnais, donde el Chief Justice Bisi sostiene lo siguiente, dice: los administradores deben respetar los deberes fiduciarios para con la sociedad y atender los intereses de los acreedores, en tanto destinatarios de los activos sociales, siempre y cuando estos intereses se enmarquen en el interés de la sociedad. O sea que no bajo cualquier contexto ni bajo cualquier circunstancia, sino cuando, atendiendo a los intereses de los acreedores, nosotros también mejoramos y conservamos la empresa. 5 minutitos, Diego. Sí, 5 minutos, sí, ya terminó. El problema es que acá entran este es el problema central, es que estamos en un lugar donde se conjugan dos sistemas. O sea, en la zona próxima de la insolvencia mantenemos el derecho societario por un lado, cuando la sociedad está in bonis, y el derecho concursal cuando la sociedad está in malis. Como dijo Carsten Smith, donde se agota el derecho societario, comienza el derecho concursal. Por eso, uno de los deberes de los administradores, pero actuando ese deber de diligencia que tiene por la ley societaria, es advertir que estamos entrando en un proceso de insolvencia, detectarlo a tiempo, tener una alerta temprana de eso y tratar de solucionarlo. Esto es lo que tanto insistió Hugo Richard con esto, que existen herramientas del derecho societario que van a venir a colaborar con el derecho concursal en esta etapa preconcursal o previa, porque en definitiva, si no cumplen los administradores con esa función, luego el proceso concursal va a ser un proceso vacuo, un proceso, como decía Alberdi, una mera dialéctica procedimental que termina en los papeles, pero que termina con un desastre donde nadie cobra y la sociedad no vuelve a recuperarse más. Por eso yo entiendo, y ya para terminar, que las soluciones concretas en esta situación de insolvencia o previa a la insolvencia hay que buscarlas más en el derecho concursal que en el derecho societario. Me parece que son más fuertes, sobre todo en esto de obligar a los administradores a que una vez que adviertan que la sociedad va camino irreversible hacia la insolvencia, enseguida se sometan a un proceso concursal. ¿Qué es lo que sostiene la ley alemana, la ley española, la ley francesa, donde dan un corto plazo de tiempo, creo que la alemana da 3 semanas, donde tienen que presentarse en concurso? Y presentándose en concurso, es cierto que la regla es clara, pero los presupuestos de la insolvencia, cuando era la insolvencia, son cuestiones más complejas. Pero en definitiva, la mejor manera de que exista una sustitución o que se alineen intereses hacia los perjudicados es entrar en un proceso concursal, donde toda la gestión del patrimonio residual de esa sociedad va a ser manejado en beneficio de los acreedores residuales, esto es, de los acreedores sociales de la sociedad. En conclusión, ya para terminar, lo que les digo es esto. Mientras la sociedad esté in bonis, yo tengo como administrador que respetar esos dos deberes fiduciarios, el de lealtad y el de cuidado, que van en la dirección desde el administrador a la sociedad e indirectamente en proteger los intereses de los socios, los intereses comunes de los socios que surgen del contrato social. Cuando llegamos a una insolvencia, el deber de lealtad se mantiene incólume, pero el deber del cuidado tiende a ensancharse y tiene la obligación, dentro de ese deber, de prestar asistencia, de prestar atención, de cuidar y de resolver los intereses de los acreedores, pero solo en la medida en que eso beneficie al interés social. Yo tengo acá una frase que hace 10 años los colegas cordobeses Guzmán y Capdevila dijeron en el Congreso Concursal de Mar del Plata: la insolvencia no sustituye el centro de protección de la función de administración, o sea, el interés social, el que debe ser integrado con el deber de resguardar los acreedores en pos de la superación de la insolvencia. Y agrego, en caso contrario habrá operado en mala fe respecto a sus acreedores, con las consiguientes acciones civiles de daño, acciones concursales, acciones pertinentes. Para terminar, deber de lealtad sigue incólume, deber de cuidado se ensancha, pero siempre mantiene la misma dirección y el mismo beneficiario, y dentro de este deber de diligencia hay que tratar de salir prontamente de la insolvencia, o cuando la insolvencia es irreversible, y como dijo Dazo,
saltar la verja en forma oportuna y dejar el tema en manos del derecho concursal. Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto, Diego. Muy enriquecedor, brillante tu conferencia. Realmente te agradecemos la presencia y tu valioso aporte. Realmente te estamos muy agradecidos. Gracias, Santiago. Bueno, entonces ya terminaríamos con este panel local. Lo damos por finalizado. Y bueno, una vez más, muchas gracias, Diego, por tu aporte. No, gracias a ustedes.